Porque sabemos que es una responsabilidad, iglesia. Ahí voy a hablar un tema sobre el proceso. Porque en medio de todo hay un proceso. Y nosotros, líderes, pasamos y estamos pasando por un proceso. Ahorita entraré en un tema. Pero, gracias, pastores, por esta rica oportunidad, por cuanto nos ama, por tanta responsabilidad que nosotros, líderes, tenemos de acreditar en nosotros. Gracias, pastores, que Dios les bendiga. Nos amamos muchísimo a vosotros, todos los hijos. Amén. Un aplauso a nuestros pastores. Aleluya. Y un aplauso al Señor. Más alto, más alto. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que toda la gloria, todo honor es para el Señor. Amén. Vamos a empezar. El título que el Señor terminó dado de la prédica de hoy sería un proceso para el propósito de Dios. Wow, ¿cuántos dicen wow? Wow. Yo le pregunto, ¿cuántos de vosotros ha pasado un proceso? Y continúa todavía pasando un proceso. Somos procesados todo el tiempo por Dios. Hay un proceso que nosotros, iglesia, hijos, pasamos. Pero en medio de un proceso hay un propósito. En medio de un proceso. Solo uno. Venga, quiero ver la iglesia. Vamos despierta, iglesia. Amén. En medio de un proceso, hay un propósito. Yo estaba escuchando el testimonio de Silvia, hermana Silvia. Ella hablando acerca de su testimonio y yo empecé, wow, poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano pasa por un proceso. O cristiano pasa por un proceso. Amén. ¿Por qué? Hay un proceso que debemos pasar nosotros. Tenemos que ser procesados para obtener el propósito. Porque no hay luchas sin victoria. La iglesia de Cristo es procesada. Por favor, primero versículo, Salmo 138:8. Líder, por favor, pode leer para mí, por fin. Aleluya. Y va a leer. Lo siguiente, líder. Jehová cumprirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Wow. Sabemos que el proceso que nosotros pasamos es para mí, para formar el carácter del hombre. El proceso que nosotros pasamos, nosotros, es para formar nuestro carácter hacia el Señor. Debemos ser procesados. Yo he escrito algo que el Señor desembolsé algo, he escrito algo y dice así: mucha gente piensa que la llamada que tiene por su vida es automática, que si les
llegará de forma natural. Pero la verdad es que antes de caminar a su llamado y trabajar así a su propósito, usted debe pasar por un proceso. Tenemos que pasar por un propósito. Porque Dios tiene un llamado en nuestra vida. Pero cuando tenemos un llamado, nosotros primero tenemos que ser procesados. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Mira, escúchame. Yo estaba mirando la prédica de Guillermo Maldonado, apóstol Guillermo Maldonado, y él decía algo que me llamó mucha atención. Para nosotros alcanzar el propósito, hay un proceso. Pero es como un pastor, cuando nosotros tenemos un llamado, y este llamado de pastorado, tenemos que pasar por un proceso. Y él decía en su prédica, en su testimonio, diciendo cuánto él sufrió para llegar al propósito. Muchas aguas ha pasado, muchos procesos él ha pasado para llegar a un rango de apóstol. Así somos nosotros, hijos. Para llegar a un proceso tenemos que pasar. Para llegar a un propósito tenemos que pasar por un proceso. Y un proceso es duro. Escúchame. ¿Cree que el proceso es pequeño? Las luchas, las aflicciones, no es fácil. El proceso no es fácil para llegar al propósito a donde el Señor quiere con nosotros. Usted ya preguntar al Señor, qué propósito el Señor tiene con cada uno de vosotros. ¿Ha llegado a preguntar? ¿Ha llegado? Wow, las luchas son duras. Las luchas es durísimo, iglesia. Pero sabemos que en medio de la lucha el Señor de los ejércitos está con nosotros. Pero en medio del proceso el Señor está con nosotros. El Señor está formando carácter. El Señor está formando sobre esta iglesia. Cristo viene Marbella. Está formando aquí a cada uno como líder. Pero primero tiene que pasar por un proceso para ser aprobado. Amén. Lo siguiente, por favor, pone por favor, líder, el Salmo 33. Pueden buscar, por favor. Sé de última hora que el Señor me lo dio. Salmo 33, 11. Pero, iglesia, sabemos que un proceso de Dios es para bien. Para que nosotros podamos saber que hay un Dios. Porque un Dios que nos lleva a un proceso. Porque hay muchos cristianos que creen que un proceso, el proceso es fácil. Hay muchos cristianos que para llegar al propósito es livianito. No, para llegar al propósito hay un proceso primero para llegar. Amén. Dale, por favor. Salmos 33, 11. Sí. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén.
Aleluya. Quiere decir, o consejo es, cambiando de consejo, el propósito. El propósito de Jehová. Wow, es poderoso. El propósito de Jehová, Dios, es poderoso con a cada uno de nosotros. Amén. Dale lo siguiente versículo. Por fin. Aleluya. No te duermas. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Todo, la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere bajo del cielo y bajo el cielo tiene su hora. Amén. Hay un proceso, iglesia. Hay un proceso que Dios tiene con su pueblo. ¿Ha visto para llegar el pastor, nuestro pastor Jorge Valdés y Rosana Colucci? El proceso que ellos pasaron para llegar a ser pastor. Si vosotros preguntan a ellos, que ellos han pasado en medio de ese trayecto de vida hasta llegar a pastorado, seguro que ellos tienen, o sea, no da nem para escribir un libro de proceso que ellos han pasado. Escúchame. Que ellos han pasado. Ha sido un proceso largo. Ha sido un proceso que ellos todavía continúan pasando. Nosotros también pasamos un proceso todos los días. No está libre de los procesos. Amén. Mas se da de cuenta cuando nosotros tenemos, como nosotros estamos en la presencia de Dios, como nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos pasando por un proceso, sabemos que Dios está llevando a nosotros como un colo, como un niño, como un bebé, está cuidando de nosotros en medio de un proceso. Pero aquellas personas que no están en Cristo, aquellas personas que perdieron la comunión, los hijos que perdieron la comunión con el Padre, como empieza a pasar por un proceso, ellos empiezan a tener dolores, como ellos pierden el foco y pierden la dirección de Dios. O sea, no es lo mismo como nosotros estamos bajo la voluntad del Padre. Como tú estás pasando por un proceso. Hay una diferencia muy grande de los procesos de Dios. Hay una diferencia grande de esos dos procesos. Aquellos que están en obediencia y aquellos que no están en obediencia. El proceso es duro para ambas partes. Pero para aquellos que están en obediencia a Dios, el proceso es levianitos. ¿Sabe por qué? Porque Jehová Dios va delante de nosotros. Jehová Dios va nos respaldando. Jehová Dios va nos guiando. Y cuando pasamos pelo proceso, ahí llega el propósito. Wow, es poderoso. Eso ha pasado en mi vida. Yo puedo decir, contar mi testimonio, iglesia. Yo pasé por un proceso grande. Para llegar, pues mira, para llegar a ser líder, pasé por un proceso. Todos los líderes, si yo preguntar aquí ahora, todos los líderes, pregunto a ellos, ¿cómo ellos pasaron ese proceso para ser líder? El proceso que ellos tienen pasado
para llegar donde está ese líder? ¿Ha sido fácil, líder? ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil y todavía no está siendo fácil. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos todos los días. Tenemos un proceso. No es fácil el proceso. ¿Cómo volto a decirlo sobre mi testimonio? Mi proceso ha sido grande. Desde cuando llegué aquí sobre España, cuando yo pisé sobre esa tierra. ¿Sabe por qué, iglesia? Cuando Dios tiene un propósito en la vida del ser humano, wow, es poderoso. Ahí vienen los procesos. ¿Se da cuenta? El proceso que la líder Cintia pasa, el proceso que los líderes Mike pasa, el proceso que la líder Brisaida pasa, ¿es fácil? Para muchas personas que están fuera, no lo sabe, cree que es fácil los procesos que se encuentran pasando, pero no lo sabe el proceso que pasa a ellos día a día. Las luchas, la dificultad. Pero sabemos que nosotros estamos en un camino correcto. Servindo al Señor, honrando a Dios. Pero con Dios todo va bien. Con Dios todo va bien. Sabemos que el proceso, sabemos que el llamado de Dios es una identidad que tú, de tu ministerio, con Dios. El llamado es una identidad de hijo y un llamado a tu ministerio. ¿Ustedes preguntaron al Señor cuál llamado? ¿Para qué Él tiene llamado a cada uno? Porque nosotros sabemos el llamado para servirte. Llamado para ser hijo. El Señor nos ha llamado para ser hijo, para servirte, para tener una identidad de hijo. No para ser hijo bastardo, para así tener una identidad, para transmitir, llevar tu palabra. Pero el proceso es una designación en la tierra. ¿Cuál es su designación en la tierra? Pregúntale. Amén. A la madurez para alcanzar el propósito. Wow, poderoso. Dale lo siguiente. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Wow. Aleluya. Aleluya. Como estaba hablando del proceso, es poderoso. Mira, aquí yo apunté algo sobre el proceso. Mira, ¿qué dice? El proceso es una acción continua de paso a cambio que toma lugar para lograr a un cierto destino. El propósito no es de una vez sola, es una serie de constante cambio con el fin de este alineado con su propósito y destino. ¿Ha visto? Wow, poderoso. El propósito. El Señor tiene el propósito sobre la vida de cada hijo. Sea un hijo obediente. No sea un hijo bastardo. Aquí la iglesia Cristo viene en Marbella no tiene hijo bastardo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Somos todos hijos. Amén. Aleluya. Comprometidos.
¿cuánto tiempo? Yo lo pregunto, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Yo puedo preguntar, ¿cuánto tiempo dura el proceso? El proceso dura hasta que aprenda, hasta que nosotros aprendemos. Y nosotros todo tiempo estamos aprendiendo, iglesia. Así es. Dura para siempre el proceso. ¿Sí o no? Dura para siempre. ¿Por qué? El proceso que nosotros tenemos que pasar por un proceso, porque nosotros aprendemos más para llegar a un propósito. Aleluya. Porque sin proceso no hay propósito. Amén. Porque sin proceso no hay victoria. Muchos creen que la victoria no necesita del proceso. Pero es necesario pasar. Amén. Seguinte, por fin. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Wow. Poderoso. Poderoso. Por eso, iglesia, que nosotros no debemos conformarnos. Amén. No debemos conformarnos con los propósitos de Dios. Tenemos que ir más allá. Tenemos que, hay un propósito. Dios tiene un propósito en la vida. ¿Cuántos aquí tienen propósito? Amén. El propósito de Dios quiere o qué? Que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Yo lo he dicho, hijos obedientes, alcanzando el propósito de Dios. Dale, por favor, siguiente. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Wow. Aquí está hablando de Jesús. Mira, Jesús, Él pasó por un proceso, siendo Él Dios. Jesús, el proceso de Jesús, yo lo pregunto a la iglesia, ¿ha sido levianito? Ha sido uno más doloroso de toda la historia. Jesús, mira, Jesús, el proceso de Jesús empezó desde niño. Nosotros también. El proceso de Dios empezó en nuestra vida, nosotros desde niño, hasta bien antes, hasta antes de 2000 años atrás. Dios lo sabía. Dios ya tenía un propósito en nuestra vida. Dios lo sabía. Dios le dio un nombre. Dios ya tenía un nombre de cada uno de nosotros. Pero volvimos a Jesús. Jesús, Él pasó por un proceso. Pasó por un proceso muy grande. Una etapa muy grande en la tierra. ¿Ha sido fácil el proceso de Jesús? No. La forma que Jesús debe pasar, más interesante de ese versículo, de la palabra que Él quedó, ¿qué? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Su proceso fue procesando años por años. ¿Por qué? Fue necesario Él pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque para que hoy nosotros tenemos vida con abundancia. Para que hoy nosotros podemos estar aquí adorándole. Para que nosotros hoy estemos aquí exaltando ese santo nombre. Para decir que nosotros somos libres. Somos libres de todas las ataduras. Ese es el propósito de Dios. Pero no ha sido fácil. Imagínate, iglesia. Jesús,
da maneira que ele teve passado. Sabe por quê? Porque ele teve nos amado primeiro. Jesus passou por esse processo para ensinar-te nosotros, para que nosotros veamos que é possível para aqueles que creem. É possível para que nosotros creer. Aleluya. Em meio da fé. Todos homens da Bíblia, todos que passaram por la Bíblia, todo que está em la Bíblia, todos profetas, evangelistas, todos que passaram, todo que está escrito em la Bíblia, passou por um processo. E o processo não ha sido levianito, o processo ha sido largo. Não ha sido fácil. Não ha sido fácil. Teve momento de aflição, teve momento de angústia, teve momento de rejeição. Mírale Pedro, igreja. O processo que Pedro teve passado. Mírate Juan. Uau, poderoso. Agora nós não passamos um processo. Passamos sim pelo processo para alcançar o propósito. Aleluya, Jesús. Dale graças, Senhor. Dale graças, Senhor, pelo processo. Não crê que não está livre do processo. Vai começar a orar, Senhor, livra-me do processo. Livra-me, Senhor, do processo. Pero el hombre ha sido criado para ser procesado. Amén. El hombre, dame por favor, líder, búscale, Pofi, Génesis 2:7. El hombre, Dios crió un hombre para ser procesado, para pasar por el proceso. Pero todos nosotros pasaremos por el proceso. Y después Génesis 1:27, ¿ok? Pero iglesia, sabemos que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que dice? Dime. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Ahí está. Dios formó el hombre. Dale un 27. ¿Qué pedido? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Yo empiezo de ese contexto. Míralo. Dios creó el hombre. Y luego después, Dios, Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aleluya. Entonces podemos ver, yo empecé a meditar sobre ese versículo, sobre acerca cuando Dios creó el hombre. La manera Dios creó el hombre a tu semejanza. Yo empiezo a ver, hablando de los procesos, empezó que yo veo la vida de Adán. Adán passou pelo processo. Adão passou por um processo antes. Eu creio que eu tirei esse contexto e comecei a meditar porque Deus deu a autoridade, domínio sobre a terra a Adão. E de forma que Deus criou o homem. Creo eu porque o homem tem que passar por uma etapa. El hombre pasa por una etapa en tu vida de proceso. Pero Dios, cuando formó a Adán más o menos, yo creo más o menos cuando dio designación el hombre en la tierra, más o menos creo yo que tenía sus 30 años. Más o menos así, sus 30 años. Dio designación. Pero yo voltar de nuevo al principio de Cristo. Pero Cristo, Ele teve um processo antes. Adão já tem ido todo em tus manos. ¿Sí o no?
yo empecé a decir, wow, la creación de Dios del hombre, como Dios creó hombre, pero Adán estaba formado. O sea, Dios creó y después formó el hombre. Quiere decir, por último dio aire, aliento de vida. Pero el hombre ya estaba formado. Pero allí no pasa que él ha pasado por un proceso. Logo no princípio. Pero él ha tenido umas consequências. Isso poderoso. Eu empecé a meditar, wow. Pero hay un proceso. Jesús debe pasar por un proceso antes. Imagínate cuando nosotros pasamos por un proceso para alcanzar la meta. Para alcanzar nosotros a meta, iglesia. Hay un proceso. La iglesia, mira, Cristo, Él, da maneira que Ele teve passado, foi crucificado, sem abrir a boca, sem falar nada, mas Ele lo sabia, su destino, de ir à cruz, morir em la cruz. Su sacrifício não foi em vano em la cruz do Calvário. Assim, nosso sacrifício delante da presença de Deus, quero dizer que não é em vano. O processo não é em vano, porque há um propósito, há um destino a donde nós chegaremos. Há um destino a donde vamos chegar. Há um destino de la salvação a estar ao lado do Padre, nosso Padre Celestial. Por isso, igreja, temos que estar atento e alinhado no propósito de Deus. Seguinte, profe. Jeremías 18, del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Wow. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Tremendo. Nosotros somos uma vasija na mão do alfarero. Nosotros somos vasijas a donde Dios nos forma. ¿Ha visto cuando un vaso como raja, tiene esa raja? Esa grieta. Así somos nosotros, como nosotros tenemos una grieta, tenemos que ir al alfarero, ser procesado por Dios de nuevo. ¿Cuánto de nosotros, cuánto de vosotros necesita ser procesado de nuevo? Necesitamos. Cuando tenemos esa grieta, necesitamos pasar por alfarero. Aleluya. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie en esta mañana. Hágame un vaso nuevo, una vasija nueva delante de ti. Dios mío. Dile iglesia, repite conmigo. Dios mío, haga una vasija nueva en tus manos. Cambie mi vida.